Nos ubicamos en la parte central de la Biblioteca Apostólica, lo que vendría siendo la sala de lectura general. Esta biblioteca fue abierta al público el 12 de agosto de 1988 a iniciativa del apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel. El objetivo pues es de dar un acceso, un espacio a la comunidad de la Iglesia a la Luz del Mundo y también a los ajenos, en donde se involucren en la cultura, en el estudio de las religiones y de diferentes temáticas religiosas o no religiosas. Vamos a observar una serie de decoraciones tipo clásicas, en colores dorados, en colores cafés, en madera, porque fue el estilo que se le quiso dar a esta biblioteca en su última remodelación hace 3 años. En la parte superior de este espacio contamos con un domo en donde hay una pintura al óleo de Rembrandt titulada El apóstol Pablo y el apóstol Pedro conversando. Esta réplica fue hecha por un pintor muy reconocido de nuestra comunidad, el hermano Jacob Flores Carrillo, un excelente artista. Bueno, también tenemos otros espacios como son las áreas o cubículos de lectura individual, con su sillita, con su mesa, tienen acceso a internet gratuito, tenemos 3 máquinas para que también puedan hacer algunos trabajos o investigaciones en la red, y las otras áreas pues ya son un poquito más personales, para que con un librito se pongan ahí a estudiar o a leer. La paz del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión especial de esta programación especial, valga la redundancia, que Biblioteca Apostólica ha preparado. ¿Y esto por qué? Esto con motivo del 6º aniversario. Hace 6 años el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, dio el mandamiento apostólico de la lectura de la Biblia. Nos dijo que leyéramos la Biblia 1 hora todos los días. Y bueno, hoy, pero hace 6 años, 24 de mayo de 2015, el apóstol del Señor diera este mandamiento apostólico. Y bueno, en referencia a ello, la Biblioteca Apostólica quiso preparar para todos ustedes estos temas, estas pláticas, conferencias virtuales que tienen que ver precisamente con la lectura de la Biblia, etcétera, etcétera. Y bueno, para entrar en detalle, quiero también presentarles a nuestro invitado del día de hoy, de esta hora, que es el licenciado Josué Larios. Hermano Josué Larios, bienvenido a este espacio. Padre, hermana Aguida, un honor, una dicha, un privilegio. Así es, el hermano Josué Larios es investigador, es escritor, es capacitador, bueno, entre otras tantas cosas, y obviamente se especializa un poquito en estos temas de la Biblia, y el tema que le corresponde al hermano, y que yo también ya quiero darle apertura y el espacio al hermano para que ahonde en el tema, es ¿por qué es importante escudriñar las Sagradas Escrituras? Bueno, hermano Larios, yo lo dejo, esta es su casa y pues adelante. Hermana Aguida, que Dios le pague, y un honor, una dicha
¿Cómo están todos? La paz de Dios sea con toda la audiencia internacional de Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín. A esta hora de las 5 de la tarde, con 2 minutos, de la ciudad de Guadalajara, para mí es un privilegio poderme dirigir a vosotros y el marco universal del 6º aniversario del mandamiento apostólico acerca de leer la Biblia una hora al día por parte del siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Masón Joaquín García. Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores trae para ustedes una bonita, interesante programación, donde se manifestarán diversos temas en torno a los beneficios de la lectura de la Biblia, su origen, análisis, comentarios, reflexiones sobre un libro muy famoso, muy impresionante como lo es la Biblia. No te pierdas la programación este 24 de mayo, uniéndose a través de Facebook. Estamos en vivo por Biblioteca Apostólica, todas sus redes, también por HPTV Internacional. Yo les pague a todos, gracias también por estar. Vamos a comenzar con este tema importante. Decimos importante porque el apóstol de Jesucristo, un día como hoy, estableciera la lectura bíblica. 24, sí se está escuchando, ¿verdad, audiencia? Espero que sí. 24 de 2015, de mayo, el apóstol de Jesucristo estableció la lectura bíblica. Aquí surge una pregunta. Surge la pregunta, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante escudriñar los sagrados escritos? ¿Por qué es importante escudriñar los sagrados escritos? Eso vamos a platicar. Y decirles que compartan este programa, envíen sus comentarios, denle like. Estamos siendo transmitidos por todas las redes. Ok, estamos ya con un audio mucho mejor. Perfecto. ¿Por qué es importante escudriñar los sagrados escritos? ¿Qué va de manera implícita en el mandamiento apostólico? ¿Qué es lo que conlleva de manera intrínseca ese mandamiento sagrado? ¿Por qué es tan importante? El punto de partida en este tema será una declaración que hago evidentemente acerca de 2 factores fundamentales. Quiero mencionar que el principio subyacente sobre el cual está basada la recomendación apostólica de la lectura de los sagrados escritos consiste en 2 elementos de origen divino. Así lo entiendo. Los cuales son la revelación y la autoridad. Voy a decirlo nuevamente. El principio subyacente sobre el cual está basada la recomendación apostólica de leer los sagrados escritos consiste en 2 elementos de origen divino. Así lo entiendo yo. Los cuales son la revelación y la autoridad. Ahí están claros. En este tema debemos de poner mucha, pero mucha atención. Debemos de ser minuciosos, puesto que la recomendación apostólica es maravillosa y genuina y denota un macro cuidado. Vamos a entrar en este tema. Es un tema de gran dimensión. El tiempo no ajustará, pero trataremos de abordar algunos aspectos importantes. Para profundizar un poco, analizaremos algunas interrogantes. ¿Qué son los sagrados escritos? ¿Qué contienen y qué efectos sagrados producen? ¿Cómo escudriñarlos? Y finalmente, ¿con qué fin fueron escritos? De inmediato, acompáñenme. Sin más dilación, comencemos.
¿Qué son los Sagrados Escritos? ¿Qué son los Sagrados Escritos? Producción creo que tiene por ahí una imagen importante. Creo que es el número 2. ¿Qué contienen? Sería que contienen, esta es la número 2. Nos vamos a quedar con la imagen número 1, producción, si me hace el favor nuevamente. Ok. ¿Qué son los Sagrados Escritos? Esta expresión hace referencia particularmente a un libro especial designado como Biblia. Biblia lógicamente procede de la palabra griega biblión, que significa rollo o libro. Pero, ¿qué es la Biblia entonces? Es el conjunto o colección de libros o textos sagrados del judaísmo y cristianismo, producto de la inspiración divina. Es un registro o testamento de los hechos o acontecimientos en torno a una relación entre Dios y la humanidad. Ese libro, escuche esto, es el libro considerado indestructible al paso del tiempo. Han pasado siglos, imperios, guerras, persecuciones, incendios. ¿Qué no ha ocurrido a la sociedad civil, a la civilización humana? Y hasta el día de hoy no lo han podido destruir. Es el libro más leído y más vendido de toda la historia. Qué fascinante. Aún no se tiene un registro, todos apuntan cerca de los 6.000 millones de libros que se han vendido en la historia. Otros piensan que es más, hay un dato exacto. Pero vamos avanzando. ¿Qué contiene? ¿Y qué efectos sagrados producen? Porque cuando el apóstol de Jesucristo nos recomienda y nos da esta indicación, algo atrae, algo contiene, algo maravilloso. Cuando ellos hablan, es una caja de bienaventuranzas, de sorpresas muy, pero muy interesantes, maravillosas. ¿Qué contienen? ¿Qué efectos sagrados producen? ¿Acaso hay algo que generan? Es importante establecer que en este libro, llamado Biblia, está la palabra escrita de Dios. Está dividido en dos partes, el Antiguo y Nuevo Testamento, conformado por 66 libros en el que se pueden observar fascinantes historias. Se pueden observar fascinantes historias, leyes, estatutos, acontecimientos impresionantes, enseñanzas, profecías, cantos, salmos, proverbios. ¿Cuántas cosas no se pueden observar? Genera efectos sagrados en la vida del ser humano. Es por lo tanto necesario conocer estas hermosas bendiciones que de parte del Creador son atribuidas al hombre y que contribuyen en su vida espiritual. La lectura bíblica se constituye en una oportunidad única y exclusiva. Vamos a ver algunos efectos. Por poner un número, su servidor puso 10 efectos sagrados que produce la lectura bíblica. Antes de ver los efectos, quiero comentar. Si los sagrados escritos generan efectos sagrados, transformadores, es inexorablemente gracias a la existencia de un siervo de Dios. Vuelvo a decirlo. Si los sagrados escritos generan efectos sagrados transformadores del ser,
es inexorablemente gracias a la existencia de un siervo de Dios, cuya presencia legitimiza dicha antología santa. Es decir, que si no prescriben al paso del tiempo, es porque su autoridad o facultad de origen divino la actualiza. Cuando el apóstol de Jesucristo no solo recomienda la lectura de 1 hora al día, esto constituye para todos nosotros un mandamiento sagrado que genera bendición, beneplácito al alma por su sola presencia. Entonces, vamos avanzando. ¿Qué efectos sagrados produce? Acompáñenme. Uno de los efectos sagrados que produce es que santifica. Eso lo dice el libro de San Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 15:3. Estáis limpios por la palabra. Eso hace, porque tiene un efecto, decíamos, por la autoridad del apóstol de Jesucristo, de ese hombre embajador a quien Dios le otorga su facultad y le da una investidura sagrada y una representación. Un segundo efecto es que también es el alimento del alma. Vea qué bonito. El alimento del alma. Mateo 4:4, Primera de Pedro 2:2, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. Primera de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual. Es esa palabra, el libro tiene esa palabra escrita. Decíamos, actualizada, con un efecto por la presencia de un hombre de Dios en la tierra. Otorga también sabiduría, Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es importante que vayamos viendo los efectos que produce. Por eso cuando un apóstol recomienda, nos vamos a quedar cortos en tratar de descifrar todas las bendiciones que conlleva esto. Ellos son los sabios de Dios en la tierra. Otro de los efectos es que ilumina el camino del hombre. Vea qué bonito. Note usted, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara, luz, luminosidad, brillantez, que permite que el hombre no tropiece, que permite que el hombre no caiga, que pueda ver dónde da el paso siguiente, que pueda ver un poco más el panorama con más tranquilidad, amplitud, con una visión mucho más amplia. Primera de Pedro 1:19, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Vea cómo es esta palabra. Antorcha que alumbra, ilumina. Qué precioso. Otro efecto es que regocija el alma. Vea qué bonito es esto. Salmo 119, 162. Gran regocijo me causa tu palabra. El leerla, el estudiarla, el escudriñarla, regocija el alma. Qué hermoso contacto. Qué hermoso efecto. Regocija, da alegría, da un gozo, un júbilo. Pareciera una melodía, una canción. Es una pieza musical para el alma. Hace renacer al hombre interior, porque es una constante.
Primera de Pedro 1:23, siendo renacido por la palabra. Nos hace renacer, nos hace actualizarnos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nos hace estar renovándonos. Al leer, renovamos, actualizamos. Perfecciona el amor de Dios en el alma. Mire qué bonito esto. Primera de Juan 2:5. El que guarda la palabra, el amor de Dios es perfeccionado. Esta palabra, este libro sagrado, libro que encontramos en ella maravillosos acontecimientos. Debo de dejar claro, no es un libro de ciencia. No es un libro de arqueología, aunque encontramos ciertos datos. La Biblia, los Sagrados Escritos, es un libro de fe. Es un libro de acontecimientos, hazañas impresionantes de hombres de Dios, patriarcas, jueces, reyes, profetas, de un pueblo llamado Israel. Encontramos incluso la revelación de Dios a Moisés y a aquellos santos hombres de Dios para escribir del origen del universo. ¿Qué otro efecto sagrado produce? La lectura. Genera certidumbre o seguridad. ¿Cómo? Así como lo oye. Certidumbre, seguridad. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó solo en palabras, sino también en certidumbre. Qué bonito. Nos hace seres humanos seguros, libres de miedo, de temor, seguros, certeros, confiados. Produce vida espiritual. Juan 6:60. Las palabras que os he hablado son vida. Y otro efecto, pueden encontrar ustedes muchos. Estos son algunos que su hermano encontró. Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar nuestras almas. Otorga salvación. Porque en la medida en que yo estoy cerca de Dios, tengo las puertas abiertas. Tengo las puertas abiertas. Vamos a irnos a un corte comercial. Volvemos con una parte importante. ¿Cómo escudriñar los sagrados escritos? Ya regresamos. Nos ubicamos en la parte central de la Biblioteca Apostólica, lo que vendría siendo la sala de lectura general. Esta biblioteca fue abierta al público el 12 de agosto de 1988 a iniciativa del apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel. El objetivo pues es de dar un acceso, un espacio a la comunidad de la Iglesia, a la luz del mundo y también a los ajenos, donde se involucren en la cultura, en el estudio de las religiones y de diferentes temáticas religiosas o no religiosas. Vamos a observar una serie de decoraciones tipo clásicas, en colores dorados, en colores cafés, en madera, porque fue el estilo que se le quiso dar a esta biblioteca en su última remodelación hace 3 años. En la parte superior de este espacio contamos con un domo en donde hay una pintura al óleo de Rembrandt titulada El apóstol Pablo y el apóstol Pedro conversando. Esta réplica fue hecha por un pintor muy reconocido de nuestra comunidad, el hermano Jacob Flores Carrillo, un excelente artista. Bueno, también tenemos otros espacios como son las áreas o cubículos de lectura individual, con su sillita, con su mesa, tienen acceso a internet gratuito, tenemos 3 máquinas para que también puedan hacer algunos trabajos o investigaciones en la red, y las otras áreas pues ya son un poquito más personales, para que con un librito se pongan ahí a estudiar o a leer.
Pues bienvenidos, estamos de regreso en este espacio que hemos preparado para todos ustedes con este interesante tema que el hermano Larios nos está recordando en esta tarde y que hemos preparado con mucho cariño en recordación o en memoria de aquel mandamiento apostólico de hace 6 años. Y bueno, también quiero dar espacio, hermano Larios, para saludar a nuestros hermanos que están conectados en la transmisión. Por supuesto. La hermana Abisac de Hilario, que nos saluda desde Puebla. Saludos, Dios le bendiga, hermana. La hermana Gracia Segura, y dice, compartidos 57 hermanos de mi iglesia. Dios le pague, hermana, por apoyarnos a difundir estas actividades de Biblioteca Apostólica. El hermano José Larios, interesantísimo. La hermana Carmen Campos dice saludos de San Salvador. Saludos al Salvador. Dios le bendiga. La hermana Elisa Salazar dice hermosa doctrina. Dios le bendiga, hermano José Benjamín Larios. El hermano Asaf Menéndez dice saludos desde Cancún. Y por ahí vi también algunos saludos. Por ejemplo, la hermana Rosy González, que saluda desde California. A todos los hermanos que están conectados a esta transmisión, les saludamos con mucho afecto. Y bueno, hermano Larios, por favor, tome la palabra porque está interesante el tema. Y seguimos aquí con ustedes. Claro que sí. Le agradezco mucho, Guidalti. Audiencia, estamos en una parte importante, medular de este tema que sin duda alguna nos llama la atención. Aprovecho a saludar a todos aquellos. Hay mensajitos que son muchos, no se logran leer, estamos siendo transmitidos en vivo por Biblioteca y todas sus redes, como también HPTV Internacional, Acontecer HP y entre otros. Saludos a toda la audiencia. Dios les pague por estar con nosotros. Hay una segunda interrogante, una de las interrogantes. ¿Cómo escudriñar los sagrados escritos? Pedirle a producción si nos puede poner la pregunta. Ok, vamos a esperar. No me aparece la pregunta en la pantalla. A ver. Mientras tanto, ¿cómo escudriñar los sagrados escritos? Bueno, decimos cómo escudriñar porque debo decirlo, las Sagradas Escrituras son profundas y a su vez sencillas, y mucho efecto produce el ánimo o la disposición de hacerlo, o en la lectura. Por eso, el apóstol de Jesucristo, por eso el apóstol de Jesucristo nos recomienda de manera muy sabia que debemos de orar antes de leer los sagrados escritos, que debemos de pedirle a Dios que nos ilumine, que por su amor y misericordia nos abra el entendimiento, permitiéndonos con su ayuda comprender mejor. No es lo mismo escudriñar que leer. Existe una diferencia entre leer y escudriñar. En ocasiones se suele confundir los términos. En ocasiones se suele confundir los términos. Leer y escudriñar. No obstante, son conceptos muy diferentes. Veamos algo importante. ¿Qué es leer? Pasar la vista por un texto escrito e interpretarlo. Escudriñar, examinar, indagar, inquirir con mucha atención para conocer a profundidad los rasgos que no son observables o manifiestos si solo los leemos. Es averiguar una cosa y sus circunstancias
Por eso el apóstol de Jesucristo nos ha dado esa disposición de leer la Biblia 1 hora al día. Vea qué hermoso mandamiento. Hermoso. Si hiciéramos una encuesta, un test a todos aquellos que leen 1 hora al día, que han obedecido la disposición apostólica, podemos preguntarles, y me atrevo a decirlo, todos esos hermanos que lo hacen han recibido innumerables beneficios. Por eso esa disposición santa es hermosa, sublime, bella. Escudriñar viene del latín scrutiniari, y de scrutari, que significa rebuscar. No es lo mismo ver una fotografía que escudriñarla. En el estudio se observan detalles que no son visibles a simple vista. Las empresas farmacéuticas escudriñan las sustancias y sus efectos adversos por años. Para que alguien llegue a ser un buen detective o profesional, deberá primero aprender a escudriñar. Requiere de tiempo, no es una acción que pueda desarrollarse de manera apresurada. Ojo, importante. Leer es un acto humano. Es un concepto mío, muy propio. Leer es un acto humano. Escudriñar es un acto sublime. Vea lo siguiente. Voy a ponerles un ejemplo, un paradigma. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no es lo mismo leer que escudriñar. Un hombre le señala una pequeña gota de agua y le pregunta a otro, ¿qué ves aquí? El otro responde, veo una gota de agua. Tomando un microscopio y observando la gota, le vuelve a preguntar, acércate, ¿y ahora qué ves? Y el otro responde, asombrado, veo una serie de partículas en movimiento. ¿Se da cuenta usted, televidente? ¿Se da cuenta usted que no es lo mismo leer que escudriñar? Leer es algo superficial, es algo un poco más pasajero, sí, pero escudriñar es profundizar, es investigar. Es como si poníamos el paradigma, el ejemplo del microscopio. Al ver una gota, se ven las partículas, es entrar en aquel elemento. Un historiador escudriña los documentos antiguos de una manera meticulosa. No se trata de memorizar, se trata de contemplar. ¿Cómo escudriñar entonces? No se trata de analizar el texto gramaticalmente, sino de observar toda la construcción textual, cuya esencia o análisis facilita indudablemente la comprensión, ya que es necesario valorizar la estructura de la oración en su totalidad, considerando tiempos, espacios, circunstancias, causas, efectos. Es hacer una descripción complementaria de fondo para no cometer el error de estudiarla de manera caprichosa o antojadiza. Escudriñar la Biblia, como ha sido la disposición apostólica, año 2015, 24 de mayo, un día como hoy, el apóstol de Jesucristo nos diera esta disposición. Leer la Biblia por lo menos 1 hora al día. Escudriñar la Biblia demanda esfuerzo, dedicación. Demanda esfuerzo, dedicación. Se debe de intensificar la búsqueda profunda de la idea central del contexto. Hay que exigirse cada uno a sí mismo, dada la enorme importancia que posee.
es realizar una exploración, una autopsia bíblica para obtener mejor análisis. Recordemos esto. Un texto fuera de contexto solo sirve de pretexto. Un texto fuera de contexto solo sirve de pretexto, y no olvide que el pretexto no es bíblico. Para ir entrando un poco en materia con relación a cómo estudiarlo, cómo estudiar este libro, escudriñarlo, porque vale la pena mencionar, la lectura bíblica tiene dos caminos de estudio: leer y escudriñar. Leer cuando usted está en familia, con sus hijos, con los pequeños, con los jóvenes. Va a leer la Biblia, cualquier acontecimiento, parábolas, historia, David, Abraham, Salomón, Gedeón, Josué, tantas cosas bellas. Pero estoy refiriéndome cuando estamos en familia. Un adulto ya debe de pasar a escudriñar el sagrado libro, profundizar. Para eso a veces suele confundirse o malinterpretarse un texto bíblico, porque muchas veces no conocemos los géneros bíblicos, la naturaleza del texto o del contexto. ¿Qué son los géneros bíblicos? Al escudriñar los sagrados escritos, es primordial que conozcamos los primarios géneros bíblicos. Dije primarios, para una eficiente comprensión e interpretación objetiva de las Sagradas Escrituras. Entiéndase bien, esta es una sugerencia de análisis textual. ¿De acuerdo? No es un manual estricto de lectura. Debo dejar en claro que el alto Dios a través de su siervo ha dado a cada uno distintas gracias o dones, según la multiforme gracia de Dios. Efesios 3:10. Para determinar a qué género o naturaleza corresponde el texto, es importante iniciar haciéndose una pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? Ok, ¿qué son los géneros bíblicos? Son las distintas categorías bíblicas en las cuales podemos clasificar los textos, atendiendo a su contenido fundamental. Los sagrados escritos se componen de 4 géneros primarios bíblicos. Existen otros subgéneros, pero no los abordaremos en este apartado. La Biblia posee 4 básicas especies o naturalezas analíticas. Primero, profética. Segundo, simbólica. Tercero, literal o material. Y cuarto, espiritual. Veamos a continuación cada género por separado. Profético. Este género consistentemente se caracteriza por la acción de predecir un hecho futuro. Normalmente anuncia o descubre lo que va a suceder. Un claro ejemplo son los profetas. Segundo, simbólico o metafórico. Este género representa la figura de pensamiento por medio del cual una realidad se expresa o se simboliza con una semejanza o alegoría, con elementos que comparten cierta similitud de significado. Se representa con un ejemplo, se sustituye o se compara el uno con el otro, y un claro ejemplo son las parábolas. Ese es otro género. El literal, tercero, o material, género que se comprenderá conforme a la letra, de acuerdo a cómo está el fragmento escrito. Alude a aquello que debe de entenderse tal como se dice o como se lee. No hay mayor interpretación. Es material, de manera muy directa. Y el cuarto es el género espiritual. Este es el género predominante
en el Nuevo Testamento. Es la palabra escrita inspirada por Dios, por el eterno Dios, que posee un trasfondo espiritual, transmitiendo de esta manera un propósito o enseñanza para el alma del creyente. Está relacionada con lo inmaterial del ser humano, con el hombre interior, con su espíritu celestial. Es una poderosa palabra en misterio revelada exclusivamente a sus santos apóstoles, que como base testimonial utilizan los sagrados escritos. No obstante, esta palabra cobra vida, vigencia y sentido universal valorativo cuando es declarada por él a su iglesia, con la finalidad de edificarla y santificarla para otorgarle vida eterna en los cielos. Este género, a su vez, puede ser transmitido o difundido por el ungido de Jehová de una forma oral, digital o epistolar. Fíjese bien algo. Para escudriñar los sagrados escritos, hay que hacerse preguntas. Es como la parte donde se ancla el estudio, en las preguntas, en las interrogantes, en las incógnitas. ¿Por qué son importantes las preguntas en el estudio? ¿Por qué? Veamos. Nos permiten sumergirnos más a fondo de la investigación bíblica, a la parte sustancial, ¿sí? A la parte sustancial del contexto. De esta forma adquirimos recursos y antecedentes de argumentación, cuyos datos permiten que al salir a la superficie tengamos un mayor conocimiento y como consecuencia una elevada seguridad para su propia interpretación. Son importantes, pero muy importantes las preguntas. En el análisis de la investigación bíblica o de un texto bíblico, es muy importante cuestionarse e iniciar haciendo 5 preguntas. Si uno va a estudiar un tema o una parte bíblica, un contexto, es importante hacerse 5 preguntas. 1. ¿Cómo? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo? Segunda, ¿cuándo? Tercera, ¿dónde? Cuarta, ¿por qué? Y quinta, ¿para qué? Cuando establece usted, llamémosle ciclo si quiere, no importa, algunas en el orden, pero cuando establece este ciclo, usted ya comenzó a profundizar, usted ya comenzó a indagar, a inquirir, a examinar. Cabe mencionar que decía su hermano, su servidor, al inicio, que con los niños o en familia es necesario leer, dada la comprensión que aún está escasa o reducida. Dicho de otra manera, apenas en desarrollo. No va a entrar a escudriñar, va a leer con él. Historias, hechos, hazañas. Hermosos, pero hermosos acontecimientos. Pero los adultos sí debemos escudriñar. No olvidemos que profundizar en los sagrados escritos no solo es un deleite, sino que se convierte en una exploración fantástica. Es algo fantástico, hermoso, bello. Todos aquellos hermanos que leen los sagrados escritos, que hacemos caso a la disposición apostólica, me darán la razón. Al grado de que lo comparo como el sumergirse o bucear en el fondo de un impresionante arrecife del inmenso océano, el cual, puedo decirlo,
son los Sagrados Escritos, un océano. Es precioso sumergirse, navegar. Se encuentra uno con cosas maravillosas. Finalmente, ¿con qué fin? Si está esa diapositiva o esa imagen, producción, ¿con qué fin fueron escritos? Deuteronomios 6, 7. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y a levantarte. ¿Con qué fin fueron escritos? Romanos 15, 4. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, redarguir y corregir en justicia. Qué hermoso, qué hermoso. 1 Corintios 12, 2. Retenéis las instrucciones tal como se las he enseñado. Segunda de Tesalonicenses 2:15, retened la doctrina que os he enseñado por palabra o por carta. Qué bello. Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis. ¿Con qué fin? Con un fin muy especial. Es una instrucción sabia y predominante que influye de manera positiva aún en la vida de las nuevas generaciones. Tiene ese poder, tiene esa característica transformadora, porque está fundamentada en la presencia o existencia del siervo de Dios. Finalmente quiero dar mi recomendación. Muchos, por un exacerbado y ciego materialismo, pagamos un alto costo o un costo muy elevado en cuanto a nuestras acciones, menoscabando nuestra vida espiritual, todo por falta de sabiduría, como una consecuencia de la falta de lectura bíblica o no obedecer la disposición apostólica. Esta acción sagrada de leer los sagrados escritos y como resultado genera cosas en favor nuestro, determinará nuestro estilo de vida en la tierra. Por lo tanto, este es un proceso simple pero inmenso que cambia drásticamente nuestro entorno. Insto a todos mis compañeros de milicia espiritual a obedecer al sabio de Dios en la tierra. Esta hermosa, bella, increíble disposición apostólica. Entonces disfrutaremos de los frutos benevolentes del saber y por consecuencia una vida grata y llena de paz delante del eterno Creador de todas las cosas. Gracias, Dios les pague. Hasta aquí con esta parte importante. Bueno, ¿me Sí, escuchan? ahora sí. Sí. Decía que es importante todo esto que usted nos platica porque sin duda la disposición apostólica de el tomar lectura diaria, por lo menos 1 hora, no solamente nos fortalece en la cuestión espiritual, claro que lo va a hacer, pero por el otro lado, en lo material, en la vida, en el diario vivir, encontramos ejemplos de vida, encontramos consejos, encontramos consuelo. Y bueno, sin duda, el apóstol de Jesucristo, por algo, ¿verdad? Nos daba nos hacía esta invitación, ¿verdad? A que en familia tuviéramos ese hábito de la lectura. Además de que por sí solo el hábito de la lectura nos beneficia en el cerebro, la imaginación, el vocabulario crece y entre otros beneficios, imagínense ya cuando estamos hablando de la lectura bíblica, ¿verdad? Sí, Hermano Larios, voy a leer algunos saludos. sí. Dice la hermana Eusebia Contreras, saludos desde Honduras, interesante programa. El hermano Dustin Asaf, saludos desde Cancún. Dice Itaí Hernández,
Sin duda alguna, la oración es muy necesaria para escudriñar las Sagradas Escrituras. Era otro de los puntos, ¿verdad? Hay que siempre tener esa... Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos ese privilegio de poder tener esa claridad en la mente para poder entender las cosas como son, y además de que hay quien en el momento y ahorita en la actualidad nos pueda explicar todas esas cosas que a veces no sabemos qué significan. Y me refiero al apóstol de Jesucristo. Dice la hermana Ana Meibel, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, excelente tema. Dios les pague por acercarnos a estos temas tan importantes. Sarita, qué bonito tema. Saludos desde Costa Rica. Saludos a todos los hermanos que nos ven. Joshua Hernández, hermoso programa, muy interesante. Saludos desde Guadalajara. Herminia Sonia, excelente tema, hermano José. Saludos desde El Salvador, dice Merari. Y bueno, un sinfín de saludos que pues es muy poco el tiempo que tenemos y que no podemos leer y quisiéramos leerlos todos. Pero a todos los que se han conectado a esta transmisión, pues hemos planeado todo esto para pues poder de alguna manera también llevarles información interesante y de utilidad, y esperamos que así sea. Hermano Larios, Dios le pague por esta valiosa información, por facilitarnos esta información y estos consejos para poder hacer una lectura bíblica con provecho. Pues no me queda más que despedirnos de este espacio, recordándoles que a las 8:30 de hoy también va a haber otro programa. Hay otro invitado especial, es un hermano que también se ha especializado mucho en temática de la Biblia, y específicamente ha diseñado algunas metodologías para poder leer la Biblia en poco tiempo. Y bueno, no quiero decir más, ya va a estar muy interesante. Si me permite despedirme. Así es, hermano Larios. Quiero agradecerle, hermana Guidalti, primeramente a Dios, al Altísimo Dios, a su Hijo amado Jesucristo, al Santo Apóstol de Jesucristo, a la directora licenciada Eldaí Joaquín, que de una manera incansable, con ese arduo trabajo en coordinación para poder difundir todas las actividades de biblioteca, lo hace. Le agradezco la oportunidad, Dios le pague. Al subdirector licenciado Josué Coronado, a usted, hermana Guidalti, al hermano Asa, a la hermana Judith, a todo el equipo de biblioteca que hacen una gran labor, un loable trabajo muy, pero muy profesional. A toda la audiencia, Dios les pague a cada uno de ustedes, recordando que un día como hoy, el sabio de Dios en la tierra nos ha dado una disposición hermosa que cambia nuestras vidas si le obedecemos. Leer la Biblia 1 hora al día, por supuesto. Dios les pague. Así es, y bueno, Dios le pague a usted, hermano Larios, por esta oportunidad también que nos permite tener pues de su conocimiento y compartirlos con toda la audiencia. Y bueno, les recordaba que a las 8:30 habrá otra plática, otra conferencia por el hermano Javier Grada. No se la pierdan, va a estar bien interesante y es bien importante lo que el hermano viene a traernos, y claro, que es para beneficio de nuestras vidas. Sin más, me despido y agradezco a la audiencia. Nos vemos más tarde, ya con José Coronado, y pues este espacio es para ustedes y es de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Dios les pague. Dios les pague. Dios los bendiga.